¿Y si te dijera que existe un solo sistema fluvial con suficiente agua dulce para sumergir todo Estados Unidos continental bajo 10 pies de agua? ¿O que, a pesar de estar a cientos de millas del océano más cercano, esconde un enorme cementerio submarino con más de 6.000 naufragios? Bienvenidos a los Grandes Lagos de Norteamérica, una región que a menudo se considera solo un grupo de lagos grandes, pero que en realidad es una gigantesca cascada en cámara lenta, con una economía lo bastante grande como para rivalizar con las de los países más grandes del mundo. Aquí tienes 15 increíbles datos geográficos que probablemente no sabías sobre la región de los Grandes Lagos. Cuando vemos un mapa, es fácil subestimar el enorme volumen de los Grandes Lagos. En conjunto, contienen una inconcebible cantidad de 6.000 billones de galones de agua. Para ponerlo en perspectiva, eso representa aproximadamente el 21% de toda el agua dulce superficial del planeta y un asombroso 84% del suministro de Norteamérica. Si de alguna manera pudieras destapar el sistema y verter toda esa agua sobre Estados Unidos continental, todo el país, de costa a costa, quedaría sumergido bajo casi 10 pies de agua. Este volumen gigantesco convierte a la región en una de las zonas más vitales de la Tierra, tanto en términos estratégicos como ecológicos, al funcionar como una reserva global de agua dulce que empequeñece a casi cualquier otro sistema lacustre, solo por detrás del antiguo lago Baikal de Rusia y de los casquetes polares del planeta en volumen total de agua dulce. El lago superior hace más que honor a su nombre. Es un gigante absoluto. Por superficie, es el lago de agua dulce más grande del planeta, cubriendo más de 82.000 kilómetros cuadrados, un área similar a la de Austria. Pero su superficie solo cuenta la mitad de la historia, porque alcanza profundidades de más de 400 metros. Superior contiene más de la mitad de toda el agua combinada del sistema de los Grandes Lagos. El volumen es tan inmenso que podrías vaciar toda el agua de los lagos Michigan, Hurón, Erie y Ontario dentro de la cuenca del Superior. Añadir además el volumen de 3 lagos Erie extra. Y aún así no se desbordaría. Sus aguas profundas y notoriamente heladas crean un entorno acuático imponente y agreste, que se comporta más como un mar interior turbulento que como un lago tradicional. Los Grandes Lagos son tan vastos que funcionan como motores climáticos locales, alterando de forma significativa el clima de las tierras cercanas. Como el agua retiene el calor mucho más tiempo que el suelo o la roca, los lagos permanecen relativamente cálidos hasta el otoño y comienzos del invierno. Cuando el aire ártico seco y congelante desciende desde Canadá y pasa sobre estas enormes masas de agua templada, evapora rápidamente la humedad hacia la atmósfera. Esa humedad se condensa enseguida y cae sobre las costas de Sotavento como intensas nevadas localizadas conocidas como nieve por efecto lago. Este fenómeno crea cinturones específicos de nieve donde ciudades como Buffalo, Nueva York y Grand Rapids, Michigan, pueden recibir de pronto más de 1 metro de nieve en franjas estrechas, mientras localidades a pocos kilómetros solo ven cielos fríos y despejados. Conviene pensar en todo el sistema de los Grandes Lagos no como 5 masas de agua estancada, sino como un enorme río de movimiento lento que fluye de oeste a este hacia el Océano Atlántico. El recorrido comienza en el lago superior, situado a una altitud de unos 183 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, el agua desciende por el río St. Mary's hacia Hurón y Michigan. Luego baja por el sistema del río St. Clair hasta el lago Erie. El paso más dramático de esta escalera continental ocurre entre el lago Erie y el lago Ontario. Allí el agua cae por la escarpa del Niágara, descendiendo 99 metros. Ese repentino y violento cuello de botella es lo que crea las mundialmente famosas cataratas del Niágara, antes de continuar finalmente por el río San Lorenzo hacia el mar. Aunque los lagos parecen permanentes y antiguos, en realidad son increíblemente jóvenes en la gran escala de la historia geológica. Los Grandes Lagos, tal como los conocemos hoy, tomaron su forma actual hace apenas unos 10.000 años, al final de la última edad de hielo. Antes de eso, la región estaba aplastada bajo la capa de hielo laurentino, un glaciar gigantesco de hasta 3.2 kilómetros de espesor. Cuando el clima se calentó, esta inmensa masa de hielo retrocedió hacia el norte, como una excavadora continental. El hielo en movimiento abrió profundas y enormes cuencas en la corteza terrestre, aprovechando capas de roca más blanda y dejando atrás las más duras. Cuando finalmente se derritió, volúmenes inimaginables de agua glaciar llenaron esas cuencas recién formadas, creando los magníficos mares de agua dulce que hoy dominan el mapa de Norteamérica.
Aunque técnicamente se clasifican como lagos, estas masas de agua son increíblemente peligrosas para navegar. Su enorme tamaño permite que las tormentas se formen rápidamente, mientras que su relativa poca profundidad frente a los océanos hace que las olas sean mucho más empinadas y cercanas entre sí, golpeando sin descanso a los barcos. Como resultado, los grandes lagos son un enorme cementerio submarino. Los historiadores estiman que hay entre 6.000 y 10.000 naufragios esparcidos en sus fondos, y que costaron la vida de unos 30.000 marineros a lo largo de los siglos. La más famosa de estas tragedias ocurrió durante los vendavales de noviembre. Un feroz patrón meteorológico que hundió el enorme carguero SS Edmund Fitzgerald en el lago Superior en 1975, recordándole al mundo moderno que incluso los barcos de acero más grandes están a merced de estos mares interiores. La geografía cultural de la región está profundamente entrelazada con los nombres de los propios lagos, 4 de los cuales provienen directamente de las lenguas de los pueblos indígenas que han vivido en sus orillas durante milenios. Michigan es una adaptación de la palabra Ojibwa, Michigami, que significa simplemente gran agua. Ontario proviene de la palabra Wyandot, que se cree significa lago de aguas brillantes. Erie fue nombrado por exploradores franceses en honor a la tribu Erie, un grupo iroqués que vivía en sus costas del sur. Huron es la excepción, al ser un nombre dado por los franceses al pueblo Wyandot local. Reconocer estos nombres es un recordatorio constante de la compleja y rica historia indígena que precede la llegada europea por miles de años. A comienzos del siglo XIX, los montes Apalaches actuaban como una enorme muralla geográfica, bloqueando el movimiento de personas y mercancías entre la costa atlántica y el interior rico en recursos de Norteamérica. Todo cambió en 1825, con la finalización del Canal Erie. Esta monumental obra de ingeniería conectó artificialmente el valle del río Hudson en Nueva York directamente con el lago Erie. Casi de la noche a la mañana, los costos de transporte de mercancía a granel se desplomaron un 95%. El canal dirigió la inmensa riqueza agrícola del Medio Oeste directamente a Nueva York, evitando la ruta alternativa por el río Mississippi. Este giro geográfico impulsó un enorme boom poblacional en la cuenca de los Grandes Lagos y consolidó a Nueva York como capital financiera y comercial de Estados Unidos. Cuando Chicago se industrializó rápidamente a finales del siglo XIX, enfrentó una enorme crisis geográfica y de salud pública. Las aguas residuales de la ciudad fluían directamente hacia el río Chicago, que desembocaba en el lago Michigan, exactamente del mismo lugar donde la ciudad obtenía su agua potable. Este ciclo mortal provocó devastadores brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la fiebre tifoidea. Para salvar a su población, los ingenieros ejecutaron uno de los proyectos de infraestructura más audaces de la historia. Invirtieron el flujo del río Chicago. Completado en 1900, un enorme sistema de canales fue excavado a través de la divisoria subcontinental. Al bajar artificialmente el cauce del río, el agua fue forzada a fluir en sentido contrario, enviando las aguas residuales de Chicago hacia el sur, a la cuenca del río Mississippi, alterando para siempre la hidrología regional para proteger su fuente de agua dulce. Es extraño pensar en una guerra naval en medio de un continente, pero durante la guerra de 1812, los Grandes Lagos fueron una zona de guerra ferozmente disputada. Tanto Estados Unidos como el Imperio Británico entendieron que controlar estas aguas significaba controlar las líneas de suministro vitales hacia el interior de Norteamérica. Esto dio lugar a intensas carreras armamentistas y campañas de construcción naval en los lagos Ontario e Erie. El conflicto alcanzó su punto máximo en la batalla del lago Erie en 1813, donde las fuerzas estadounidenses bajo el mando de Oliver Hazard Perry derrotaron a la flota británica. El estancamiento de la guerra en un modo amplio acabó conduciendo el Tratado Roche-Bagot de 1817, que limitó estrictamente los buques militares en los lagos y sentó las bases de la famosa frontera desmilitarizada entre Estados Unidos y Canadá. Hoy, la región de los Grandes Lagos es mucho más que un accidente geográfico. Es un titán económico. La zona forma una enorme megalópolis transfronteriza, que se extiende desde Chicago y Milwaukee en el oeste, pasando por Detroit y Cleveland, hasta llegar a Toronto y Montreal en el este. Aproximadamente 60 millones de personas, casi una quinta parte de la población de Estados Unidos y una cuarta parte de la de Canadá, viven en esta cuenca. Gracias a su alta densidad de población, su infraestructura manufacturera y su gran producción agrícola, la región es una potencia mundial. Si la región de los Grandes Lagos fuera un país independiente, su economía binacional, altamente integrada, generaría un PIB de más de 6 billones de dólares estadounidenses, lo que la convertiría en la tercera o cuarta economía más grande del mundo, impulsando la cadena de suministro norteamericana.
Para mover carga pesada desde las minas del Alto Medio Oeste hasta las acerías de los lagos inferiores, enormes cargueros deben navegar por el río St. Mary's, que conecta el lago superior con el lago Huron. Sin embargo, el río presenta un peligroso desnivel de 6.4 metros a través de una serie de rápidos violentos. La solución son las esclusas Soo, ubicadas en Sault Ste. Marie, Michigan. Estas maravillas de la ingeniería son el sistema de esclusas más activo del mundo, según el tonelaje que pasa por ellas. Atienden alrededor de 10.000 tránsitos de embarcaciones al año, elevando y descendiendo enormes barcos que transportan 86 millones de toneladas de carga, principalmente mineral de hierro, carbón y grano. Este único cuello de botella geográfico es tan crítico que cualquier cierre prolongado provocaría ondas de choque en toda la economía manufacturera de Norteamérica. Más allá del comercio global y la industria pesada, la función más importante de los grandes lagos hoy es sostener la vida humana. Funcionan como la principal fuente de agua potable para más de 30 millones de personas en Estados Unidos y Canadá. Esta enorme dependencia convierte la gestión de la calidad del agua en uno de los temas de geografía humana más urgentes del siglo XXI. Los lagos enfrentan amenazas constantes, escorrentía agrícola que provoca floraciones tóxicas de algas, especialmente en las aguas poco profundas y más cálidas del lago Erie, contaminación industrial y especies invasoras como los mejillones cebra, que alteran la cadena alimenticia. Proteger esta cuenca requiere una cooperación internacional constante y compleja entre 2 gobiernos federales, 8 estados de Estados Unidos, 2 provincias canadienses y numerosas naciones tribales. Aunque normalmente se asocian con horizontes abiertos y vastos, los grandes lagos también poseen una geografía insular sorprendentemente compleja. Hay más de 35.000 islas dispersas por todo el sistema, creando ecosistemas aislados únicos y comunidades humanas aisladas. La joya de la corona de este sistema insular es la isla Manitoulin, ubicada en las aguas canadienses del lago Huron. No solo es la isla de agua dulce más grande del mundo, lo bastante grande como para sostener una población permanente de alrededor de 13.000 personas, sino que su geografía se vuelve todavía más extraña. Manitoulin es tan grande que contiene más de 100 lagos propios, y de forma fascinante, algunos de esos lagos son lo bastante grandes como para contener sus propias islas, creando anomalías geográficas increíbles, islas en lagos sobre una isla en un lago. Los grandes lagos no son solo una red interna de transporte, están conectados directamente con la economía global, mediante la vía marítima de los Grandes Lagos y el San Lorenzo. Completado en la década de 1950, este enorme sistema de esclusas, canales y rutas dragadas permite que buques oceánicos de gran calado, conocidos como Saltis, lleguen de todo el mundo hasta el corazón del continente norteamericano. Gracias a esta conexión artificial, un barco puede cargar grano en el puerto de Duluth, Minnesota, que ostenta el título del puerto de agua dulce más alejado del mar en el mundo, y navegar continuamente más de 3.700 kilómetros, superando cascadas y rápidos, hasta alcanzar el océano Atlántico y dirigirse a los mercados internacionales. No existe otra característica geográfica más prominente ni más importante para Estados Unidos y Canadá que los grandes lagos. Son, por decirlo de alguna manera, la cuenta de ahorros del continente en materia de agua dulce, y por eso se ha convertido en una de las regiones más importantes, cultural y económicamente más poderosas del mundo. Esta vez me encuentro escalando un volcán en Guatemala que está en erupción activa para descubrir una cosa. ¿Por qué los volcanes de Centroamérica son tan activos y los del noroeste del Pacífico son tan silenciosos? Acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los grandes lagos de Norteamérica. Si fue así, mira este video sobre por qué la geografía de Estados Unidos parece injusta. Gracias por verme. Hasta la próxima.